te contábamos recién en los títulos, ya son 15 las personas que fallecieron por las protestas que continúan en Perú, bueno, por la destitución del presidente Pedro Castillo, que va a estar, ya se conoció ayer, la sentencia del juez, va a pasar 18 meses en prisión preventiva por autogolpe de Estado, por rebelión, por abuso de autoridad, entre otras causas que el juez dio a conocer en el fallo en el día de ayer. Se declaró estado de emergencia en Perú por 30 días, no habrá toque de queda. Bueno, la situación es realmente muy compleja. Vamos a conversar con Francisco Castaño, que es licenciado en Relaciones Internacionales y magíster en Relaciones Internacionales. Francisco, buen día, bienvenido. Hola, Mercedes. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bien. ¿Y vos? Y acá encantado de estar nuevamente. Muchas gracias. Un placer como siempre. Sabés que apelamos a tus conocimientos para que nos expliques la situación, que nos contextualices qué es lo que está ocurriendo en Perú. Uno lee los titulares y realmente es una situación muy compleja. Ya estamos hablando de 15 personas que fallecieron. Continúan las protestas y ahora se conoció este fallo, ¿no? Que el presidente Pedro Castillo va a estar 18 meses en prisión preventiva. Sí, el ahora expresidente Castillo. Expresidente, bien. Sí, porque desde la semana pasada ya venía desde su asunción Pedro Castillo bastante golpeado, complicado, asediado. Uh-huh. A ver, él ganó las elecciones, asumió en julio del año pasado. Ya en ese momento, lo que era la oposición encabezada por Keiko Fujimori, le había ganado Pedro Castillo a ella en un balotaje solamente por 44.000 votos. Entonces, lo que es la derecha, en este caso, encabezada por Keiko Fujimori, la oposición había acusado fraude para esta persona que era poco conocida políticamente. Pedro Castillo, recordemos que es maestro rural, era sindicalista. Y ya desde el vamos tuvo muy poco reconocimiento de todo el arco político peruano. Además, Pedro Castillo había asumido con una agenda disruptiva de llamar a una asamblea constituyente para una nueva constitución, uh-huh. de dinamizar la economía, porque hay mucha desigualdad en Perú, con una agenda marcadamente contraria a lo que es el neoliberalismo. Si bien pertenece lo que es Pedro Castillo en su momento cuando asumió a Perú Libre, que se define como marxista-leninista, Pedro Castillo dijo en reiteradas ocasiones que no era comunista, que sí tenía una agenda para los más desfavorecidos, que era para los que los representaba y los que se vieron representados por Castillo cuando asumió. Pero desde que asumió, como mencioné, estuvo constantemente asediado. Hubo varios intentos por llevarlo a juicio político, ya sea por incapacidad moral permanente, por liderar una organización que tenía licitaciones públicas ilegales, por corrupción, por traición a la patria. Es decir, la oposición, sobre todo desde el Congreso ha tenido un rol muy importante al respecto, fuerte. Lo ha asediado a Castillo, y Castillo también, con el transcurso del tiempo, en gran medida como consecuencia de este asedio, y no sé si también no ha podido, cumplir con la agenda. Y entonces, estos últimos meses se manejaba un nuevo juicio político contra Castillo en el Congreso, y lo que desencadenó todo este problema fue que Castillo realizó un discurso el martes pasado en el que llamaba al cierre del Congreso, claro, a una nueva asamblea constituyente y a que gobernaría a través de decretos leyes lo que le quedaba de su mandato hasta la nueva constitución. Y ahí, Francisco, es cuando se lo destituye. Y ahí es cuando comienzan todas las manifestaciones que continúan hasta el día de hoy, que son la gente que ha salido a las calles. ¿Es porque está pidiendo la liberación de Castillo? Sí, porque ni el Congreso ni los militares aceptaron lo que había sido el cierre del Congreso, dijeron que era inconstitucional. Entonces la policía apresó a Castillo, que sigue preso, aguarda el juicio, pero se espera 18 meses de prisión, como vemos en la placa, por traición a la patria, uh-huh, por sedición y demás. Y la gente quiere que se respete la voluntad popular, que fue el que había elegido a Pedro Castillo, sobre todo el sur andino indígena se declaró en rebeldía, el sur de Perú. Y se extendieron todo lo que es la represión de la policía, de gendarmería allí, y la situación es tensa, no caótica,
porque como habíamos visto no se declaró el toque de queda, pero sí es muy tenso y bueno, hay varios muertos ya. Eso quiero que me expliques, porque no se declaró, no habrá toque de queda, pero sí se declaró estado de emergencia. ¿Qué diferencia hay entre estado de emergencia y estado de sitio? Porque las actividades económicas, comerciales, o sea, siguen vigentes. Sí, lo que ahora con el estado de emergencia significa la suspensión de la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión. Yo creo que con el toque de queda, bueno, como mencionabas vos, esta suspensión es más extensiva a otro tipo de actividades. Ahí está la diferencia. Claro. Bueno, encima para las elecciones falta un montón. Sí, ahora la presidenta es Dina Boluarte, que era la vicepresidenta, que es la que está ahora asumió con la idea de pacificar el país, de gobernar con todos, digamos, con todo el arco político. Dijo que iba a gobernar hasta abril del 2026, digamos, hasta que terminara el mandato original de Pedro Castillo. Sí. Pero como vimos que desde las protestas llamaban a que las elecciones sean inmediatamente y el llamado a la Asamblea Constitucional, el constituyente. Así que prometió en lo pronto que habría elecciones en el 2024, pero si la situación sigue desmadrándose, yo creo que no le va a quedar otro remedio que llamar a las elecciones prontamente. No puede estar un año y pico así en una situación tan caótica. Bueno, vamos a seguir todo lo que está ocurriendo y seguramente te vamos a volver a convocar para que nos sigas explicando también de una manera tan descriptiva. Muchísimas gracias. Bueno, Mercedes, muchas gracias a ustedes. Nos reencontramos la próxima. Pero cómo no, un beso.